Hola corazones, bienvenidos, soy Encarna Salces y te doy la bienvenida, mi queridísimo Sagitario, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Sagitario. Comenzamos con el trabajo y como siempre, lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Sagitario, a nivel laboral. Sagitario, los que queráis una consulta gratuita conmigo, pues ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Sagitario, que estáis trabajando, movimientos que en un principio, dichos movimientos, dice no te van a gustar, en un principio es algo que no querías que pasara, ¿no? O estabas evitando que pasara. Bien, Sagitario. Como bien te he dicho, en un principio no te van a gustar, pero después, dicen, tú tendrás la oportunidad de elegir si te quedas con estos movimientos, con este movimiento que se ha hecho, o vuelves a como estaba. Desde aquí tienes que tomar una decisión tú. Bien, yo te digo que ese movimiento está mejor pagado, Sagitario. Así lo dice una experta. Es algo que finalmente estará mejor pagado y quizás después no lo verás como algo tan negativo. Sagitario, que no estáis trabajando, firma de contrato, noticias que se avecinan a tu vida del exterior, donde tú estarás trabajando un tiempo, sales a firma de contrato un tiempo aproximado de 3 meses, Sagitario? Los Sagitarios que tenéis un negocio, habéis hecho un cambio rotundo, radical. Este cambio traería beneficios, pero son unos beneficios, Sagitario, que van a ir llegando poco a poco. Sagitario, que vayáis a firmar algo importante relacionado con tu negocio dentro de 3 semanas aproximadamente, es algo que no lo tienes muy claro de hacer, pero al final será todo un triunfo en tu vida, en tu negocio. Vamos a seguimos, mi queridísimo Sagitario. Seguimos con tu economía. Vamos a ver, que me caen las cartas por allí. Sagitario. Sagitario y tu economía. Vamos. Respecto a tu economía, Sagitario, ahora mismo puedes tener dudas a nivel económico, así lo dicen las cartas. Dudas, incertidumbre, pero también hay una situación que se avecina que es muy próspera en tu vida, Sagitario. Entonces, todo lo que hayas estado trabajando, sembrando todo este tiempo atrás, desde llega el momento de coger esa recompensa, esos frutos. Sagitario, que estés esperando solucionar algo, un dinero o una situación económica que tenga que ver con más miembros de la familia, eso se puede solucionar, puede llegar el momento de solucionarse, sobre todo a finales de año, Sagitario, ¿bien? Entonces llega esa oportunidad, hablan de un cambio muy rotundo en el tema económico en tu vida. Bajo mi punto de vista es un cambio positivo, o sea que si tú has estado en una situación, Sagitario, económica, de tener que pagar muchísimas cosas, de no llegar apenas a finales de mes, esto cambiaría radicalmente en tu vida, ¿bien? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Vamos a seguir, ahora sí, con lo que más nos gusta, y es el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Sagitario que estáis solteros. Vamos a ver, Sagitario que estáis solterito. Bueno, Sagitario que estéis esperando algo en concreto con otra persona. Noticias con otra persona que todavía os genera algún tipo de ilusión. Dice, esa persona tiene muchas personas en su mente, ¿no? Existen muchos amores en su mente o muchas ilusiones en su mente. Entonces yo en este caso te diría, Sagitario, que no perdieras tu tiempo, ¿bien? Porque hay oportunidades en tu vida, hay nuevas oportunidades en tu vida. Ahora, que sean oportunidades o sean personas para toda la vida, pues hay un proceso para llegar a ese punto de decir, es una persona
que bajo mi punto de vista es para mí, para toda la vida, o está hecha para mí, ¿no? Entonces hay un proceso. Yo te hablo de una persona aquí con la cual tendrás una conexión muy rápida. Aparte de esa conexión tan rápida que yo veo aquí, Sagitario, ten en cuenta que es una persona con la cual, vamos a decirlo así, va a surgir la relación también muy rápido. Pero yo también te tengo que decir algo aquí, Sagitario. Igual de rápido que empieza contigo, igual de rápido podría empezar con otra persona. Y esto no te lo digo yo, te lo dicen las cartas. O sea, que aquí te dicen que cuidado. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario, que estáis solteros. Vamos a ver, Sagitario, que estáis solteros. Esta persona está en otro lugar, así lo dicen las cartas, o está en otro lugar o se desplaza mucho hacia otro lugar, ¿vale, Sagitario? Entonces, es una persona que cuando se acerca a tu vida, cuando llega a tu vida, es alguien que recién está en unos cambios muy importantes con una ex o con un ex, una persona con las ideas, vamos a decir, súper claras respecto a lo que quiere y no quiere en su vida con su ex. Esto quiero dejar claro el tema del ex o la ex, porque lo que en un principio repela, en un futuro atrae. ¿Vale? Y esto es lo que yo quiero que tengáis claro aquí, porque va a haber un momento, Sagitario, en el que esta persona... ¿Sabes qué pasa? Para que tú me entiendas, Sagitario, es una persona que vive tanto la relación 200%, en un principio llega al pico tan pronto que también se le quita la ilusión pronto. Entonces, en el momento que empieza a mermar esa ilusión, pone de nuevo los ojos en personas del pasado o en esa persona del pasado. Entonces puede haber un momento en el que esta persona a ti te diga que no sabe si volver con la persona del pasado. Ese momento puede existir. Vamos a ver qué más. Sagitario, que estáis soltero. ¿Ves? En un principio sí hay una relación entre vosotros. Todo va muy rápido, todo fluye, o sea, pero claro, yo no te puedo decir que sea una relación para toda la vida, Sagitario, no te lo puedo decir. Luego también te voy a decir una cosa, Sagitario. Es una persona que se dejaría influenciar bastante por otras personas, y sobre todo personas cercanas, familiares, amigos, demás. Sí, yo lo que veo a partir de los 7 a 9 meses, Sagitario, te diría que los 7 o 9 meses primero van a ser maravillosos. Como te digo, es algo que fluye y fluye demasiado deprisa bajo mi punto de vista. Esos meses son fantásticos, pero a partir de esos meses es una persona inestable. Es como si se mostrara otra persona. Es una persona que puede salir del hogar, de ese punto de convivencia que haya impactado. Puede tener muchas idas y venidas, puede pasar días fuera del hogar, puede luego regresar con las ideas claras, al día siguiente no tenerlas más claras. O sea, una historia súper tóxica que podría volver así, Sagitario, así que mucho ojo con esto, ¿vale? Si salen tus cartas, Sagitario, posiblemente es porque lo vayas a vivir. Yo simplemente te pongo sobre aviso de lo que puede pasar, ¿vale? Que no en todos los casos será igual, ¿bien? Por eso digo que los que no llegue el momento, no os sintáis identificados por vosotros, tenéis que mirar vuestro signo ascendente. La persona de tu vida, Sagitario, dice,
llegará, pero con este acontecimiento se retrasará. O sea, que podría llegar antes la persona importante de tu vida, sí, pero este acontecimiento que parece ser que vas a vivir retrasará tu destino, tu real destino. Bien, Sagitario. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Sagitario, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Sagitario, que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Sagitario, que estáis de novios. Sagitario, casados en convivencia y novios, ha habido algo en la relación que uno de los dos ha estado en medio de dos caminos, ¿no? Vamos a decirlo así, en medio de dos caminos. Uno de los dos ha estado a punto de tomar decisiones, pero no se llegan a tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, que los que hayáis estado con terceras personas, dice, eso ha perdido fuerza. Si ha habido un engaño en esta relación, esa otra persona que haya existido, en ese momento ya esa historia ha perdido fuerza, y el que pierda fuerza esa historia, evidentemente es un triunfo para lo que es la relación. Bien, Sagitario, entonces sale muy marcado, Sagitario, en el tema sexual, uno de los dos necesita liberarse, ¿vale? Y esto sí puede ser un peligro, ¿no? De cara a futuro, esa liberación. Eso sí puede ser un peligro. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Casados en convivencia y novios. ¿Viste? ¿Podría estar uno de los dos todavía en periodo de toma de decisiones? Sí. Pero aunque esté en ese periodo de toma de decisiones, ¿viste? No existe una decisión de dejar la relación. Esa decisión no existe. Si en algún momento se toma una decisión clara y contundente, es de dejar todo lo que haya habido que impedía lo que es el funcionamiento normal de la relación. O sea que si, más claramente, si ha habido terceras personas, se termina esa historia con las terceras personas. ¿Para qué nos vamos a engañar y vamos a andar con roleo, Sagitario? ¿Bien? Sagitario, que estéis esperando un cambio de residencia, podrás tener las noticias o podréis tener las noticias que necesitáis a nivel laboral para realizar ese cambio. Las cartas dicen que sí, que podréis tener esas noticias, ¿vale? Retomaréis asuntos relacionados con hijos. Se retoman asuntos, se retoma la posibilidad de aumentar la familia, los que podáis quedaros embarazados. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Sagitario, casados en convivencia y novios. También tengo que decir que se esperan acontecimientos divinos para tomar decisiones. No puede haber un acontecimiento divino para tomar decisiones. La decisión está en uno mismo. Sagitario, en uno mismo. Uno mismo es el que tiene que tomar las decisiones. ¿Vale, Sagitario? Y luego aquí dicen, cuidado con las personas del pasado. Pueden intervenir en tu relación. O pueden intentar, vamos a decirlo así, intentar intervenir en tu relación. Mucho cuidado con eso. Sagitario, con personas del pasado, podrían querer joderte, ¿vale? Hablándote en plata. Vamos a ver qué más. Sagitario. Casados, en convivencia y novios.
Si para lo que tú quieres conseguir en la relación estás viendo mucha distancia, estás viendo muchísimos obstáculos, Sagitario, dice, deja de buscar. En el momento de que tú dejes de buscar ese acontecimiento en concreto, dices, se dará por sí solo, pero deja de buscar. Dice, porque la búsqueda de uno no es una búsqueda tranquila, es una búsqueda amenazante, o por lo menos la otra parte lo percibe así. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Sagitario, con su mensaje especial del amor. Vamos a ver, Sagitario, tu mensaje especial del amor te dice. Sagitario, cuando llegue el momento de tomar decisiones, tómalas basándote en la personalidad, en el interior, en las acciones. No tomes ninguna decisión basándote en lo que envuelve a la persona, en el papel de regalo. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Sagitario, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Sagitario y tu salud. Vamos. Algo relacionado con los nervios. Estoy viendo aquí ciertos trastornos que están muy relacionados con los nervios y que deberíais de prestarle atención. Sagitario, vamos a seguir, mi queridísimo Sagitario, con tu mensaje general. Sagitario y tu mensaje general te dice, sin todo lo que tú inicies y te lo haces con calma, te abrirán las puertas del universo. Mi queridísimo Sagitario, el número 74, para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si le prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Sagitario, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo video.